Rosita, qué emoción tenerte por acá. Muchísimas gracias de haber aceptado la invitación al podcast de Vida Sin Fronteras, Rosita. Bienvenida. Muchas gracias. No, al contrario, estoy súper emocionada y súper feliz de estar aquí, de poder compartir un ratito de plática y de experiencias contigo. Gracias, Rosita. Y bueno, Rosita, nosotros tuvimos la oportunidad de nos hemos visto físico porque vivimos en la misma ciudad, etcétera. Ya tenemos la oportunidad incluso de compartir así. Y quería traerte porque, pues, tú eres una persona que ha pasado por este proceso de emigrar, pero también con una migración un poco también relacionada con toda esta parte de autoconocimiento, de life coaching, etcétera. Antes de entrar en esta parte, quisiera que nos contaras quién es Rosita. Ok, ¿quién es Rosita? Justamente me encanta esa pregunta porque ayer estaba haciendo un ejercicio de eso y encontré que describirme como coach, como emprendedora, que era algo que llevaba haciendo durante mucho tiempo, empezaba a sentirse un poquito corto, un poquito chiquito, así que yo diría que soy un ser que tiene múltiples pasiones y que le gusta explorarlas y compartirlas, pero ya para darte una respuesta un poquito más aterrizada, yo soy mexicana y originalmente estudié mercadotecnia. Durante muchos años de mi vida yo quise dedicarme al marketing de moda y lujo y antes de salir de la carrera tuve como este breakthrough y este un poquito despertar en el que me di cuenta de que no era eso a lo que quería dedicarme, al menos durante los próximos años, porque no sé en el futuro a dónde me vaya a llevar la vida, pero en ese momento marketing ya no se sentía alineado para mí y empecé con este proceso de autodescubrimiento, de crecimiento personal, empecé a encontrar mentores, herramientas que me ayudaron a conocerme mejor y a descubrir que lo que en este momento y en ese momento me apasionaba es el vivir la vida con intención, el conocerme, el diseñar la vida de mis sueños y ayudar a las demás personas a hacer lo mismo. Entonces, en este proceso se me atravesó por la vida y por todos lados el life coaching. Primero como una oportunidad que estaba ahí, no sabía si tomar, pero creo que la vida y el universo tiene una manera muy mágica de funcionar y cuando algo es para ti, se asegura de que estés recibiendo las señales. Entonces, de entrada, no estaba segura de tomar la certificación y me empezó a aparecer por todos lados, hasta que dije, ok, creo que es la señal. Entonces, hace un año me certifiqué como coach y empecé mi empresa Plena y Serena, en la que damos cursos justamente para mujeres y les ayudamos a conocerse mejor y a diseñar la vida de sus sueños. ¿Y a qué me refiero con diseñar la vida de sus sueños? A que puedan tomar las decisiones por sí mismas, que se atrevan a romper con estos constructos sociales, con estas etiquetas, con estos deberías y a seguir lo que su voz y lo que su intuición les están diciendo. Mm. Volviendo un poquito a eso que nos cuentas de ti, ¿cómo era eso que cuando dijiste que terminaste marketing y que pasaste, digamos, un poco, bueno, o sea, ahora esto no me siento, ya no te sentías alineada con el marketing, eso cómo se sentía y cómo lo vivías en tu día a día? Creo que cuando algo deja de sentirse alineado, se vuelve un poquito pesado. Creo que nuestro cuerpo es súper sabio y el aprender a escucharlo y aprender a reconocer las señales sin juzgarlas es súper importante porque creo que en este proceso de transición o de cambio de vocación, si queremos decirle así, puede haber mucho juicio de por medio, puede haber mucho juicio, mucho miedo, muchas creencias como ya le invertí tantos años de mi vida a este proyecto, ya le invertí tantos recursos y puede llegar a ser un poquito difícil el decir, esto ya no me está latiendo o esto ya no me está gustando. Entonces, para mí fue muy importante el aprender a soltar el juicio, o sea, el soltar el juicio de que eso que estaba haciendo ya no me llenaba, pero al mismo tiempo creo que
esta transición en mi caso fue más ligera por el hecho de que sabía que esta nueva etapa y esta nueva actividad que estaba comenzando, este nuevo proyecto, estaba aportando y estaba creando mucho, no nada más para mí en mi vida, sino para otras personas. Y era algo que en su momento yo no pude encontrar en marketing. O sea, el marketing de moda y lujo se me hacía divertido, me encantaba, Ujú. era glamuroso, pero se quedaba hasta ahí. Y entonces era algo que a mí ya no me llenaba al 100%. Y cuando encontré que esta otra cosa sí me llenaba, entonces la transición fue más fácil y más simple. ¿Cuáles fueron esos justamente esos miedos que tú como que de todas maneras tuviste que atravesar para hacer esta transición? Porque evidentemente, como tú lo dices, no es tan de un día para el otro como que chasqueo los dedos y ya, me cambié definitivamente, ya, chao papás, pues definitivamente esto no es lo mío, papás, sociedad, etcétera, edad. ¿Cuáles fueron los miedos que tuviste que atravesar para hacer esta transición? Creo que un miedo que tuve y que es súper humano tener es el qué dirá, ¿no? El qué va a pensar. En este caso, no tanto mi familia ni mis papás, porque he sido afortunada de tener el apoyo incondicional de ambos de mis papás en cualquier decisión, en cualquier proyecto. Pero creo que el juicio más grande era o sea, mi juicio a mí misma. Y en situaciones es así, nosotros somos las personas que más nos juzgamos y que más historias nos contamos. Y algo que me preocupaba era también las ideas erróneas que yo tenía sobre el coaching y el mundo del desarrollo personal. Y como que hubo una época en la que todavía estaba un poco en el closet del desarrollo personal porque sentía que había gente que decía que eso no funcionaba, que eso era como scam o no sé, como que yo tenía muchas ideas erróneas y entonces eso me impedía un poco compartir y adoptarlo al 100%. Como que siempre supe que era algo que yo quería, por ejemplo, el coaching era algo que siempre me había llamado la atención, pero había dejado justo que estos puntos de vista de otras personas me alejaran de esa decisión. Entonces, sí, definitivamente el miedo más grande fue el que dirán, Ujú. pero también el miedo a lo que yo misma pensaba de mi decisión y creo que nada más. Ok, qué curioso esto que dices, como salir un poco del closet del desarrollo personal. Creo que es algo que yo también pasé y no sé si te pasaba que era como intentabas de alguna manera, como todo esto que estás descubriendo, porque he visto que eres una persona que lees mucho y justamente como que, wow, ¿y cómo hacías para compartirlo o tratar de controlarte, compartirlo porque no encontrás la comunidad que estuviera como alineada con eso, ¿no? Claro, sí, totalmente. Afortunadamente yo empecé a leer este tipo de libros y a meterme en este mundo por influencia de mi papá. Entonces, creo que el hecho de tener ese ejemplo en casa me dio bases bastante sólidas, porque así yo no me sentía como la única loquita leyendo de esas cosas. Entonces, el hecho de tener este ejemplo en casa me dio esta persona con la que podía platicar y que él también me enseñaba y me aconsejaba, pero el reto fue al momento de querer hablar de estas cosas con mis amistades en ese momento, de querer hablar esto también en mis redes sociales, porque yo para ese entonces ya tenía una comunidad, pero justamente yo creaba contenido sobre moda y estilo de vida. Entonces empecé simplemente a compartir mi proceso de manera muy transparente y muy genuina de, miren, encontré este libro, hoy aprendí eso y creo que el compartirlo en voz alta o con otras personas ayudaba a que yo procesara las cosas mejor porque dicen que la mejor manera de aprender algo es enseñándolo. Entonces, este proceso de estar adquiriendo conocimiento y estarlo compartiendo, uno, me hizo darme cuenta de que era algo que me apasionaba, o sea, el compartir este tipo de material. Ujú. Dos, me ayudó a que mi audiencia y la gente que ya era parte de mi comunidad se fuera interesando poco a poco
en estos temas. Entonces creo que Como que con muchas evolucionar en personas, sentido. exacto, con muchas personas evolucionamos juntas y ya después en el camino pues ha llegado nueva gente. Qué lindo, qué bonito como, y me imagino que en su momento no fue fácil justamente, bueno, primero salir del closet, aceptarlo tú también y decir como, ya con una comunidad establecida en algo que normalmente se puede colocar como la etiqueta de superficial, algo mucho más profundo y que evidentemente como que aceptaste. Y yo creo que lo más importante es esto, ¿no? Que, ok, acepto esta parte de mí, no la niego, lo muestro en mi comunidad y pues como esto venía una energía de aceptación completa hacia ti, aceptación incondicional, pues tu comunidad simplemente se abrió y dijo, wow, qué bonito. Yo creo que fue como esta sensación que tuvieron, qué bonita, cómo estamos, lo está evolucionando. Si ella lo puede hacer, pues, ¿por qué no? Vamos a mirar un poco en este tema un poco más profundo, ¿no? Y bueno, Rosita, entonces en todo este proceso, entonces tú estás en París, ¿no? Ah, ¿de dónde surgió esta idea de venir al extranjero y venir a Francia? Ok, pues justo cuando yo terminé la carrera, que fue a finales del 2019, yo estaba en este caos, estaba en este proceso, en este despertar, en este autodescubrimiento y no tenía claro qué es lo que quería hacer en ese entonces, pero sabía que no era entrar a trabajar en un trabajo tradicional, sabía que no era tener un trabajo en una oficina y que no quería seguir el paso que todos me decían que se tenía que seguir solo porque así eran las cosas. Entonces, mi hermana unos meses atrás había estado en Francia y la verdad es que eso fue lo que me dio la cosquillita de me quiero ir a Francia también. Si mi hermana tal vez hubiera estado en Italia, pues tal vez yo estaría en Italia. Y por eso te digo que es muy chistoso cómo la vida se da y cómo el universo te pone las cosas enfrente. Y llegué a principios del 2020 a París con el plan original de aprender francés. Yo ya sabía un poquito de francés, pero quería perfeccionar, quería mejorar el idioma y decidí justamente quedarme en una host family, porque para mí esa era la manera en la que podía tener esta inmersión total en la cultura, Ujú. que estando, no sé, en una residencia o teniendo un departamento yo sola. Y la verdad fue una decisión que me sacó muchísimo de mi zona de confort porque soy alguien que valora mucho su espacio, su libertad, su tiempo sola. Entonces, el estar en una casa, o sea, en la casa de otra persona, con reglas de otra persona, al principio era algo que como que me daba miedo, pero dije, ok, esto es lo que más me incomoda, entonces esta es la decisión que voy a tomar porque siempre digo que en donde hay mucha resistencia también hay mucho potencial. Y llegué aquí, me quedé con una host family. Long story short, para no hacerte el cuento muy largo, pues empezó todo el tema de la pandemia, Francia se confinó y en este confinamiento yo conocí a mi actual pareja. Entonces, todo se formalizó de manera muy rápida. Estuvimos un tiempo en México porque yo tuve que regresar, él fue para allá y fue hace un año exactamente que decidimos que era momento de venir de regreso a Francia. Ujú. Entonces, M aquí y por eso estoy acá. Ok, Rosita, y en este proceso, digamos, en algún momento cuando tú estabas en México, ¿lo visualizabas, lo veías posible para ti o, digamos, en ese momento era algo muy, como no tenía, como algo más claro, no tenías la menor idea? ¿Sabías hacia dónde querías ir? O sea, cuando estabas en México, ¿qué era lo que anhelabas en ese momento? ¿Cómo estabas? Porque estabas diseñando tu vida. ¿Cómo estabas diseñando tu vida? ¿Cuál fue el proceso para vivir esta vida que estás viviendo ahora en París? Claro, a mí siempre me había llamado la atención el vivir fuera de México una temporada o de manera permanente. La verdad es que no estoy todavía decidida en ese aspecto, pero siempre estuve abierta a moverme y a descubrir otras culturas. Entonces sí, definitivamente parte de mi plan de vida era el estar en otro lugar. Y personalmente me gusta mucho Europa en el sentido de la movilidad, la libertad que tienes para desplazarte, que es muy diferente a en Ciudad de México al menos.
Entonces era algo que quería explorar y cuando se presentó la oportunidad de venirnos para acá con mi pareja, fue como si todo se hubiera alineado, pero obviamente llegaban muchos miedos y muchas dudas, sobre todo respecto a el dinero y, y al tema económico y al tema de que el costo de vida es muy diferente en México que en Francia y sobre todo en París. Entonces, ese definitivamente fue un tema que tuve que trabajar mucho para que al final eso que surgió como una idea pudiera tangibilizarse. ¿Cuáles fueron como, digamos, las claves que tú consideras como importante o que te aportaron muchísimo en ese proceso de sanación con respecto al dinero? Creo que la primera de ellas es el reconocer que tenía una relación con el dinero y es algo que yo ya venía trabajando antes de venirme para acá, pero para serte honesta, fueron en los primeros 2 meses estando aquí Ujú, que hubo esta deconstrucción total de la manera en la que yo me relacionaba con el dinero porque yo llevaba realmente poco tiempo siendo independiente económicamente ujú, y estas nuevas responsabilidades se sentían súper incómodas. Me acuerdo la primera vez que tuvimos que pagar la primera renta y eso incluía el depósito de seguridad y no sé qué otra cosa de la agencia que yo nunca había transaccionado una cantidad tan grande de dinero y obviamente mi sistema nervioso estaba así como en fuego ujú, y estaba muy ansiosa. Obviamente habían muchos sentimientos de duda, de miedo y es a través del conocimiento, del autoconocimiento, ¿sabes? El ser consciente de lo que estás sintiendo y no cerrarte a eso. Porque creo ujú. que cuando te estás sintiendo incómoda, cuando te sientes ansiosa, cuando algo no está funcionando, justamente ahí hay oportunidad para que explores y te eches un clavado para ver qué hay detrás. Ujú. Cuando tú mencionas esto de esta parte que me parece interesante ahí, tú sabes, a mí, Rosita, yo te comenté la vez pasada que hablamos, toda la parte del sistema nervioso, ¿no? Y es justamente ahí como que quiero aprovechar y es justamente hablar de cómo se siente esta parte de regulación del sistema nervioso central. Y creo que yo ahorita actualmente lo estoy viviendo, estábamos hablando de esto con Rosita ahorita, que yo estoy haciendo una transición de mucha duda, incertidumbre, no sé qué es lo que vaya a pasar y como justamente como lo que tú estás viendo con respecto al dinero, cómo no podemos ser justamente ignorar completamente, ignorar lo que estamos sintiendo y querer como ignorarlo, dejarlo a un lado y no está pasando absolutamente nada. Y es lo que está pasando, es que tu sistema nervioso se está regulando a esta nueva realidad. Por mucho tiempo estuvo como en esta zona que se llama constantemente la zona de confort y se sentía bien, normal, ahí todo, estábamos cool, relajados, todo bien, el aburrimiento se convierte en pues esto es lo normal, ¿no? Pues estar aburrido es lo normal y tener miedo a lanzarte a algo nuevo o a invertir en algo o cambiar de hogar y justamente al cambiar de ese hogar, un hogar mucho más grande, que por el caso de ustedes, un hogar que requiere mucho más, como muchas más responsabilidades económicas, puede llegar a llevarte a sentir a tu sistema nervioso central mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha duda, mucha ansiedad. Pero es vital lo que tú acabas de decir, justamente en donde hay miedo es porque hay mucha potencial y es ahí es justamente es why not atravesarlo, ¿sí? Y es efectivamente yo creo que tú te tuviste que hacer un trabajo impresionante sobre todo lo que tú estabas creyendo que era posible con respecto al dinero, ¿no? Totalmente, totalmente. Me acuerdo que las primeras veces yo paseaba por las calles y veía los anuncios de bienes raíces, ¿no? De venta y renta de inmuebles y yo veía los precios y eran cosas que yo decía, pero ¿cómo? O sea, yo nunca había visto esta cantidad, es que ni siquiera escrita en papel. Entonces fue justamente eso, el acostumbrar a mi cuerpo, a mi sistema nervioso a una realidad totalmente distinta y romper
justo lo que dijiste, lo que yo creía que era posible, lo que yo creía que era mucho, o sea, mis propias definiciones de lo que es mucho, de lo que es suficiente, yéndonos como al ejemplo de cuál es el salario mínimo en México, a cuál es el salario mínimo acá. O sea, eran unas diferencias astrales que yo era como, wow, wow, pero este choque tan fuerte y estas diferencias tan grandes, para mí eran solo mucha expansión, porque creo que eso es algo mágico de cambiarte de país o de vivir en otro lugar, la manera en la que tu percepción del mundo se transforma totalmente y se amplía, porque lo queramos o no, nuestra realidad y la manera en la que vivimos nuestra vida y incluso nuestros sueños, nuestras aspiraciones, están determinadas y están delimitadas un poco por lo que vemos, por lo que conocemos, por lo que nos han modelado, por lo que hemos visto otras personas hacer. Y si no conoces más allá de eso, entonces tus propios sueños y tus propias ideas van a estar un poco definidas por esa cajita. Ujú. Entonces, cuando te vas y empiezas a vivir en otro lugar con cosas totalmente diferentes, entonces como que tu cabeza solo explota. Yo te quiero preguntar acá, digamos, obviamente es este proceso como de reprogramación, digámoslo, a esta nueva realidad de reequilibrar tu sistema nervioso central. ¿Cómo lo llevaste de una manera como compasiva? ¿Sí? Porque podemos decir, es como, podemos hasta tener mucho autoconocimiento, es como, ay, sí ves, Eliana o Rosita, pues sí ves, tienes que acostumbrarte, tienes que expandir tu sistema nervioso central, es que como siempre, ay, ¿sí? ¿Cómo lo llevaste de una manera autocompasiva en todo este proceso? Para mí, una de las herramientas que más me han servido a través de este proceso es el tapping. Es esta herramienta que es de Emotional Freedom Techniques, que básicamente lo que me encanta es que reconoces en voz alta cómo te estás sintiendo y para mí eso es clave. El no querer esconder y el no querer tapar lo que estás sintiendo y lo que está pasando por tu cabeza. Y en el momento en el que lo dices en voz alta y dices, me da miedo esto, me da miedo que el dinero no vaya a regresar, me da miedo fallar, cuando reconoces tus miedos y no solo los reconoces, sino los reconoces en voz alta, Mm. siento que te liberas mucho. Y todo el proceso o toda la técnica de tapping para mí es una técnica muy noble Mm. que te ayuda justamente a hacer esta transición con con mucha compasión y un poco a tu ritmo. Ujú, ujú. También veo que tú haces mucho journaling, ¿cierto? En este proceso, también como digamos cambiando esto, reequilibrando tu sistema nervioso central y viviendo esta nueva realidad, ¿fue algo también un proceso, algo como en tus herramientas vitales en todo este proceso? Totalmente. Para mí la escritura es como tener una conversación contigo mismo, ¿no? Todos hablamos de cultivar tiempo de calidad con tu pareja, con tus amigos, pero no todos hablan de cultivar tiempo de calidad y estos canales de comunicación contigo mismo, porque creo que si nosotros queremos mostrarnos al mundo en una relación de manera vulnerable, honesta, con una comunicación abierta, primero necesitamos regalarnos eso a nosotros mismos, o sea, el ser honestos, el aprender a decirnos la verdad, el aprender a hablar de nuestros sentimientos. Y para mí escribir es esta manera de procesar todo, es como tirar un hilo, es como tirar de un hilo y empezar a deshilachar y empezar a encontrar cosas que tal vez no sabías que estaban ahí escondidas o que habían que sanar, que habían que escarbar. Y también, justo como el tapping, escribir se me hace también una herramienta muy noble que está a tu alcance y que realmente no hay una manera correcta de hacerlo. Y es algo que hablo en mis talleres, que no hay una técnica que funcione y otra que no. No hay una estructura mejor que otra. Simplemente se trata de explorarte a través de la escritura y también no es tanto lo que escribes, sino el proceso de escribir, o sea, como las conexiones neuronales y toda la manera en la que tú empiezas a pensar diferente cuando estás plasmando tus ideas o tus sentimientos en papel. Ujú.
Y en este proceso, digamos, bueno, ya nos contaste cuando, bueno, acá en Francia, cómo te ayudó a expandirte en la parte del dinero. ¿Cuál ha sido otros retos que tú has, o otras expansiones, digámoslo así, que te ha brindado Francia, además del dinero? Creo que la manera en la que se vive, Ujú. es ahora sí que se vive la vida, que es muy La diferente en canción. muchos sentidos a la manera en la que vivimos en México. Y hablo particularmente de lo que te había comentado de el movimiento, de la facilidad de desplazarme y Mm. sentir más esta libertad, que para mí esta libertad de desplazamiento se ha visto reflejada y se ha expandido en más áreas de mi vida. O sea, la posibilidad de que puedo viajar con mayor libertad, de que puedo descubrir lugares nuevos y de que puedo hacerlo sola y de que de manera general me siento segura haciéndolo. Eso ha disparado mi creatividad, esto me ha dado confianza para crear nuevos programas, para crear nuevas ideas, nuevos proyectos. Ujú. Y también algo que ahorita se me acaba de venir a la cabeza es la parte de crear nuevas amistades y nuevas relaciones. El estar aquí en Francia también me ha dado la oportunidad de conocerme desde otro lugar Ujú. y el empezar a formar justamente amistades con personas, conociéndome como antes no me había conocido. Mm, Qué bonito esto que dices, porque generalmente como que se ponen muchos aspectos negativos sobre la migración, sobre como todo el proceso de adaptación, el choque cultural, etcétera. Y tú eres una muestra de cómo incluso en todo este proceso, porque muchas personas en el proceso de migración se sienten como muy bloqueadas y frustradas. Yo pasé también por esa etapa en la cual yo sentía como que se me hubieran cortado la lengua porque no me podía comunicar, no me podía comunicar como, o yo sentía que era otra persona, no era la misma persona que estaba en Colombia. Y entonces, qué bonito esto que tú nos dices porque es como, es la situación y la perspectiva es, ahora me estoy viendo a mí desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces es muy bonito esto porque es para que se den cuenta que en realidad lo que llamamos como el choque cultural es realmente verte desde otro punto. Totalmente. Y ahorita que dijiste eso de que sientes que eres otra persona, totalmente fue algo que me pasó y que en ocasiones igual me sigue pasando. El hecho de que aunque hable bien francés, siento que parte de mi personalidad está mermada y siento que no soy tan ágil mentalmente como lo sería en español y que mi personalidad no es 100% la misma. Entonces, en ocasiones como que eso me frustraba, ¿no? Era como, como que sentía que no podía ser 100% yo, pero como dijiste, al final no es que no estés siendo tú, sino que te estás conociendo desde otro lugar, en otras circunstancias, y más bien es como esta extensión de ti. Ujú. Exacto, sí, me parece súper, se me puso la piel chinita y todo. Sí, entonces, y exacto, es otra extensión tuya. Y Rosita, tú, digamos, ¿cuál es tu visión a futuro con Plena y Serena? Rosita, ¿cuál es esa visión que tienes a futuro? ¿Cuál es tu sueño más grande que tengas? A mí me encantaría seguir creciendo Plena y Serena hasta que sea esta empresa internacional que ayuda a las mujeres a vivir su vida de manera intencional, Ujú. súper conectadas con ellas mismas, a conocerse y a honrar la vida, porque creo que todo esto empieza con la idea de que para mí la vida es como este milagro, es este regalo que se va muy rápido, o sea, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y quiero que más personas sean conscientes de este regalo que tenemos y que la vivan con mucha vida, lo que eso signifique para cada persona. Entonces, me veo con Plena y Serena haciendo esta empresa enorme que esté ayudando y facilitando a miles y miles de mujeres
Y yo, pues, de la mano, creciendo con mi empresa, porque creo que una empresa no se puede expandir más de lo que uno se expande. Ujú. Entonces, si quiero llevar Plena y Serena al siguiente nivel, requiere también que yo siga trabajando en mí, que yo me siga llevando a mis siguientes niveles, lo que sea que eso signifique y que siga creciendo y que siga sanando. Y en cuanto a mi vida acá en París, la verdad es que todavía está en incertidumbre y antes me hubiera causado mucha ansiedad esa incertidumbre, pero ahorita estoy aprendiendo a navegar y a fluir con ella y es algo que para nada siento que sea una limitante. Creo que estoy en una etapa de mi vida en la que estoy muy abierta a la flexibilidad, sobre todo porque he diseñado una vida que me permite sostener esta flexibilidad, que si quiero estar en Francia, puedo estarlo, que si quiero regresar a México un mes, lo puedo hacer, que si me quiero ir a, no sé, Bali 3 semanas también. Entonces, estoy ahora sí que cosechando los frutos de esas semillitas que planté hace unos años en cuanto a la flexibilidad y ya dejaré que el tiempo Mm. me vaya mostrando cuáles son los siguientes pasos, ¿sabes? El no aferrarme a un plan en particular. O sea, tengo muy claro, obviamente, cuáles son los pilares, cuáles son esos valores, a grandes rasgos qué es lo que quiero, pero soy flexible en cuál es el plan y el camino para llegar ahí. Qué bonito. Y Rosita, dime como tres claves que consideras que es muy importante para ti, que fueron muy importantes para ti, para lograr diseñar la vida, una vida a tu medida. El primero es el autoconocimiento. O sea, para mí el primer paso es el saber qué quieres, porque si no sabes qué quieres, entonces, ¿cómo lo vas a tener? ¿Me explico? El realmente aprender a escucharte y a calmar el ruido de el exterior, porque eso me pasa mucho trabajando con mis clientas que les digo, ¿qué quieres? Y es normal porque hemos estado tanto tiempo desconectadas de nosotros que ante la pregunta de qué quieres es como, no sé, no sé, no sé qué quiero, no sé qué me gusta, no sé nada. Entonces es el autoconocimiento. Otro punto clave, sí, otro punto clave para mí es el trabajar la abundancia y la relación con el dinero, porque lo queramos o no, el dinero es algo que en esta realidad y en este mundo físico es una herramienta y es una energía que nos ayuda a materializar las cosas que imaginamos. Al final el dinero es como esta gasolina para nuestros sueños que puede crear más para nosotros y para el mundo. Entonces, sanar la relación con el dinero y seguirla transformando y seguir haciendo este trabajo también para mí ha sido clave. Y número 3 sería la parte de soltar y de confiar, Mm. de soltar y de confiar y de entender que tampoco necesitamos tener todo resuelto y conocer todos los pasos de cómo se va a crear la vida de tus sueños. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces nos limitamos a soñar porque no sabemos el cómo, no sabemos el paso de la A a la Z. Entonces, como no lo sabes, es como, no, pues ya ni para qué lo ¿Para imagino qué? Exacto. porque no tengo idea. Ujú. Y, por ejemplo, antes de que yo viniera a vivirme a París, lo imaginé y yo no sabía cómo se iba a dar porque en ese entonces todavía habían muchas restricciones de viaje por COVID. Yo ni siquiera podía entrar al país y entonces yo no sabía cómo se iba a hacer. Pero si yo me hubiera limitado por el no sé cómo, no estaría aquí. Ujú. Entonces es esa capacidad de aprender a confiar y hacer preguntas, porque el hecho de que tú no encuentres una solución a un problema no significa que no exista la solución, solo que no la estás viendo. Ujú. Pues Rosita, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Yo les voy a dejar todos los links de donde pueden encontrar a Rosita. Tú también tienes un podcast, ¿no? Entonces ahí también la pueden escuchar a ella. Y pues por ahora, Rosita, como yo, nos encontramos en París. Por ahora vamos a ver en el momento que tú te encuentres para que los mires y dónde estaremos. No sabemos ninguna de las dos.
Pero eso es lo interesante. Muchísimas gracias, Rosita, de verdad, por este tiempo y nos vemos en la próxima. No, muchas gracias a ti. Te mando un abrazo.